Marcos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas noches, ¿cómo está Rodrigo? ¿Nos quedamos sin república si hay reforma judicial? No, se fortalecen las instituciones de la República y sobre todo en la provincia de Santa Fe, como en el resto de las provincias, pero en este caso, gracias al reclamo de muchas instituciones, de dirigentes políticos de todo y cada uno de los partidos políticos que han tenido la oportunidad de representar al pueblo de la provincia de Santa Fe, han presentado, tanto en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, si uno hace el análisis histórico, la creación de mayor cantidad de fiscalías, secretarías y juzgados en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Lo que se hizo ahora en esta llamada reforma judicial es tomar todo y cada uno de los pedidos anteriores, el análisis que había hecho el gobierno anterior a través del Ministerio de Justicia con el Plan de Justicia 2030, esos pedidos más la mirada que se tiene en la actualidad de las acciones que se han tomado en el Consejo de la Magistratura y por supuesto la orientación que el Ministerio de Justicia dentro del Poder Ejecutivo Nacional considera que debe tener la justicia federal a lo largo y ancho del país, permitiendo tener mayor cantidad de acceso de juzgados para tener mejor acceso a la justicia, fortalecer la presencia de juzgados, fiscalías y secretarías, principalmente en nuestra provincia de Santa Fe, para atender la persecución de delitos tan importantes como el narcotráfico, el lavado de dinero, que tiene que ver muchísimo con el aumento de la inseguridad en nuestra provincia, para lo cual es muy importante que la reforma sea avalada tanto en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque recoge los planteos de otros legisladores anteriores, recoge los planteos del gobierno anterior, que había hecho un análisis de la mayor cantidad de juzgados que deberían tener en cada una de las provincias a lo largo y ancho del país, y por supuesto porque mejora el acceso a la justicia, tanto en Rafaela, en Reconquista, en Santa Fe, en Rosario, en Venado Tuerto, y aumenta la cantidad de fiscales teniendo en cuenta que el año que viene, porque este año, si bien estamos en la pandemia, empieza el proceso, pero principalmente el año que viene, en la provincia de Santa Fe se va a aplicar el Código Procesal Penal Federal a nivel nacional, que es el sistema acusatorio, y eso necesita mayor cantidad de presencia, de juzgados, de personal y por supuesto viene acompañado de esta reforma judicial que es muy importante que sea avalada. Después, dejemos de lado, esos son los datos concretos de lo que es el proyecto de ley. Luego están las argumentaciones políticas por parte de la oposición que tanto para estos temas como temas anteriores nunca encuentran el momento para poder debatirlo, y lo más importante es poder debatirlo con datos objetivos, con argumentos y dar ese debate de cara a la ciudadanía, reconociendo la importancia de tener una mayor presencia de juzgados federales en toda la provincia de Santa Fe, para lo cual nosotros estamos muy conformes de la cantidad de juzgados que se van a crear, y es importante que el resto de las fuerzas políticas acompañen estos pedidos como lo hicieron cuando han presentado proyectos de ley en el mismo sentido. La cuestión pasa sobre todo por tres ejes fundamentales. Acabas de mencionar uno, que es la federalización, digamos, ¿no? O sea, valga el concepto de esto, de los jueces federales, que haya más jueces, digamos, en los estados provinciales. Pero también tiene dos aristas que se plantean como con el concepto de impunidad, de la búsqueda de impunidad, los 12 apóstoles de Comodoro Pi. Vamos al grano, digamos. En esto es uno de los factores de poder más importantes del país. Puede ser, pero no esa es la línea de argumentación. Algunos a lo mejor con sus planteos están proyectando lo que ellos han querido hacer con la justicia. Aquí en la Argentina lo que hay que verdaderamente resolver, que luego de la reforma del 94, cuando la ciudad autónoma de Buenos Aires hoy y antes de la reforma del 94 era territorio federal, los juzgados federales que tenía la ciudad de Buenos Aires, porque era territorio federal, eran estos famosos juzgados de Comodoro Pi, porque era territorio federal, que también tenían presencia y podían avanzar en la investigación de los delitos federales que establecía el Código Penal y el Código Procesal Penal Federal en este sentido. Pero, asimismo, aquí hay que tener en cuenta que luego de la reforma del 94, la justicia llamada nacional, que es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la justicia federal, debe avanzar a complementarse. Y en ese avance y complementación que tiene que ver con el poner en plena vigencia la Constitución del 94 es lo que en esta reforma
se está planteando junto con la federalización de mayor presencia tanto de fiscalías, secretarías y juzgados para poder avanzar y tener una justicia federal fortalecida que atiende la demanda de todos y cada uno que han venido planteando esta necesidad de fortalecer la justicia federal para tener un mejor acceso a la justicia en las provincias, principalmente para poder perseguir los delitos específicos que son el narcotráfico y el lavado de dinero. Y asimismo ordenar y dar definitiva cumplimiento a la reforma 94 con lo que es la justicia nacional, la justicia federal, lo que llamamos en nuestras provincias lo que es la justicia ordinaria, pero en este sentido hay que darle una solución definitiva y un ordenamiento orgánico a ese funcionamiento de la justicia que tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder desde ahí... A ver, pero yo tengo que interpretar esto, digamos, a ver, es un análisis, una valoración, digamos, de opinión, ¿no? Pero creo que muchos, yo diría los 12 jueces de Comodoro Pi jugaron en la política varias veces, en varios, o sea, es eterno, digamos, esto. Recién lo hablábamos con la doctora Jacqueline Balancione también, que es la defensora general de la provincia, y opinaba lo mismo. Yo creo que la centralidad que tiene Comodoro Pi con estos 12 apóstoles realmente da un poco de miedo, y sobre todo ahora cuando salta, vos fuiste víctima de eso, salta el espionaje M, ¿no? La causa de espionaje M con derivaciones con la justicia. Sí, es importante tener en cuenta que la centralidad del poder muchas veces está en todos los organismos, tanto en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en este caso en el Poder Judicial, que tienen sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la construcción de una mirada siempre centralizando el poder en la Ciudad de Buenos Aires, dejando de lado la posibilidad de construir una Argentina verdaderamente federal. Y tomando este punto de análisis tuyo, que nosotros fuimos víctimas de la justicia y de la persecución del espionaje ilegal que llevó adelante el gobierno anterior de Mauricio Macri, la mejor manera de lograr el equilibrio justo y que la justicia pueda llevar adelante su normal funcionamiento con los equilibrios de poder necesarios para poder distribuirlos y volver a poner una mirada en una Argentina federal, es esta reforma de justicia. Primero con la federalización, segundo poniendo en el ordenamiento lo que es la justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo que manda la Constitución y la justicia federal, para que eso esté claramente esclarecido y organizado, y por supuesto dar este debate de cara a la ciudadanía, en un momento que algunos dirán no es un tema urgente, pero además nosotros nos estamos ocupando de los temas urgentes. Además de los temas urgentes, tenemos una puesta en la mirada en lo que la ciudadanía ha pedido, que la justicia federal tenga una mayor presencia, que busque la solución y persiga los delitos que principalmente debe perseguir la justicia federal, y asimismo tener una mayor cercanía para poder acceder a la justicia por parte de la ciudadanía en todo el país. Y por eso una verdadera federalización de esta justicia federal con los fiscales, con los secretarios y con los jueces. Es un reclamo y va a ser una gran inversión del Estado Nacional que posteriormente después deberemos debatirlo en el presupuesto de la Nación, y de esa manera tener una justicia federal acorde con instituciones que funcionen, que le den respuesta a la ciudadanía, y por supuesto logrando un equilibrio de poder necesario para que no suceda lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, que hubo jueces que inventaron causas, que esas causas que inventaron junto con un espionaje ilegal se hacía para perseguir a dirigentes políticos, a periodistas, a empresarios, para tratarle de torcer su voluntad y que pueda avanzar en aquel momento un modelo político, económico y social que ha generado endeudamiento, empobrecimiento, beneficios solamente de los amigos del presidente de la Nación que estaban vinculados al sector energético, tanto de energías renovables como también al sector productor de las energías tradicionales, la distribución de energía, y además de todo esto, que ha querido cerrar una causa que tiene muchísimo tiempo, que es la causa del Correo Argentino, que debe la familia del expresidente Mauricio Macri hacerse cargo de una concesión que incumplieron, de un contrato y por supuesto un juicio que tienen perdido, y pagar la indemnización que beneficiaría ¿a quién? A todos los argentinos, porque los ingresos irían al Tesoro de la Nación. Te voy a hacer una pregunta con respecto a la reforma judicial, pero sobre todo también los matices que puede haber. La región centro, como tal, Sí. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, ¿piensan lo mismo que el borrador
que está en el Congreso? ¿Piensan lo mismo todos los diputados y los senadores? Porque es clave el poroteo justamente, digamos, de personas que son del frente del frente de todos, pero no hay matices. ¿Cómo está esa cuestión? Sí, hay matices, pero en el Senado de la Nación se le ha dado una participación muy especial a todos y cada uno de los senadores y a los gobernadores, porque es el ámbito de representación de los gobiernos provinciales, en donde cada uno de los planteos de los gobernadores, de los senadores, las instituciones, los colegios de la región centro, de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, Entre Ríos, ha sido tenido en cuenta para poder tener mayor presencia de los juzgados federales y tener mejor accesibilidad a la justicia para toda la ciudadanía. En la Cámara de Diputados se está conversando con todos una vez que venga el proyecto del Senado de la Nación, pero confiamos en que podamos dar el debate, que es importante dar el debate, que esté primero la presencia para el quórum y después de dar la presencia para el quórum poder avanzar y tener a una región centro trabajando de manera uniforme, en conjunto, con un esfuerzo mancomunado para poder tener mayor presencia en los juzgados federales y, por supuesto, a la par de esto, poder coordinar acciones en materia económica, en materia social, que es también en la agenda que en el Congreso de la Nación queremos debatir y estamos trabajando para poder darle respuesta a la ciudadanía post-pandemia de manera inmediata para volver a tener una nueva normalidad, donde el rol del Estado esté claro, en el acompañamiento para poder salir adelante de esta pandemia y, por supuesto, el rol productivo de la región centro es fundamental para poner rápidamente la Argentina de pie. La última, y te pido un minuto nada más, por favor, la cuestión de los fiscales, dame tu opinión. Los dos casos, digamos, de los fiscales detenidos por corrupción. Mira, en primer lugar es importante que se pueda avanzar y todos aquellos que cometan un delito, la misma justicia, en este caso en el ámbito provincial, sea la que haga las investigaciones y avance lo más rápido posible. Y creo que se debe tener también el control parlamentario de la legislatura, que son los que a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, del provincial, han seleccionado a estos fiscales y por supuesto lo han aprobado en su momento y también tienen una comisión de acuerdos que evalúa los méritos, oportunidad, acciones y sanciones que en base al funcionamiento de los fiscales. Creo que es importante y está trabajando la comisión de acuerdo que lo haga y evalúe el funcionamiento de todos los fiscales regionales, también del fiscal general, porque de él dependían también los fiscales regionales y por supuesto tener en cuenta el resto de los fiscales que están en áreas menores llevando adelante el funcionamiento. Y también, Rodrigo, aquí hay que tener memoria y sobre todo recordar cómo este código de justicia del Ministerio Público de Acusación en la provincia de Santa Fe se implementó. Primero fue una ley del gobierno de Jorge Obey, el último gobierno de Jorge Obey, que llevó adelante la reforma del sistema judicial para poder esclarecer y tener mejor accesibilidad de la justicia. Y durante los 12 años, los 4 años de Hermes Wiener, los 4 años de Antonio Bonfatti y los 4 años de Miguel Lichi, fueron, junto con los ministros de justicia respectivos de cada uno de los gobiernos, llevando adelante los procesos de concurso y de selección de ternas que enviaban a la legislatura de la provincia de Santa Fe. Entonces, una muy buena intención que llevó adelante el gobierno de Jorge Obey en la implementación de 12 años de gobiernos de Wiener, de Bonfatti y de Lichi muestra las consecuencias de que no se hicieron las cosas de manera adecuada durante la implementación. Pero ahí diciendo con vos porque fue votado por casi todos los justicialistas. Sí, yo te estoy diciendo que la implementación en base a los concursos, las designaciones, fue durante los 12 años, de 4 años de Wiener, 4 años de Bonfatti y 4 años de Miguel Lichi, con los ministros de justicia de esos 3 gobiernos y asimismo con las legislaturas pertinentes de cada uno de los Es el poder político, el ejecutivo y la legislatura. Pero asimismo hay que tener en cuenta que al final del gobierno de Miguel Lichi, si recordarás que hubo cerca de 250 nombres que quisieron meter por la ventana por fuera de un concurso para trabajar en el Ministerio Público de la Acusación en toda la provincia de Santa Fe, eran todos militantes del espacio político que dejaba el gobierno.
Y eso cuando tuvo un Estado público, la ciudadanía lo repudió y el ministro y el fiscal Baclini tuvo que desistir cuando ya él mismo había aceptado que eso era correcto. Bien. Entonces es importante el control. Es que es importante contar la historia. Es muy importante el control de la legislatura. Es muy importante que cada una de las autoridades y funcionarios haga lo que debe hacer en sus objetivos y funciones. Y más aún, es importante que los que cometan algún delito o estén trabajando por fuera de sus funciones con un abuso de autoridad, se los sancione y se le ponga límites según lo establece la ley, el Código Penal y Procesal de la provincia de Santa Fe y, por supuesto, con la legitimidad y la legalidad que lo deben hacer las autoridades políticas elegidas para representar a la provincia de Santa Fe. Marco, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, a disposición. Hasta luego.